¿Qué está pasando en los Estados Unidos de América, querido amigo Rafael Paz? Informaciones en varios sentidos. Ahí vemos una lucha de Donald Trump contra la Universidad de Harvard. Pero sí, hermano, ahí hay un asunto interesante en torno a lo que el presidente Trump considera porque ya él ha tomado medidas para detenerla, una agenda ideológica wokista que se había enquistado en dicha universidad por un lado, y también por otro lado un ascenso para el presidente Trump inaceptable de extranjeros copando la matrícula universitaria en dicha universidad, que también era parte, acorde a lo que establece el presidente Trump, de esa agenda ideológica. Pero también está el asunto migratorio, porque aquí hay una noticia interesantísima que recoge el Diario Libre y la cito en primera página. Estados Unidos promueve ley para sancionar bandas y políticos en Haití. Una ley sometida por el senador Rick Scott castigará los vínculos entre las élites y las pandillas. Esto evidentemente que también es muy relevante, sobre todo porque atañe a la República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando, Rafael, en Gringolandia con estas noticias tan relevantes? Bueno, en el caso de la última noticia, la sanción del vínculo de las élites con las pandillas, es un camino que ya trilló Canadá. El primero de los países que estableció sanciones para grandes empresarios haitianos que estaban o que han sido vinculados a bandas fue Canadá, y hay casos sonoros en República Dominicana. Se ha mencionado un importante empresario haitiano que tiene presencia en República Dominicana, que es propietario de cadenas de distribución de combustibles aquí, y que ha sido objeto de sanción por el gobierno canadiense. Si Estados Unidos aprueba la misma legislación y se aprueban las mismas sanciones, entonces va a tener un impacto significativo, porque déjenme decirle, aquí tenemos en nuestro país, aunque muchos se han ido a Miami, muchos de los empresarios haitianos, hay muchos que están viviendo aquí en República Dominicana, entonces eso pudiera tener un impacto en algunas operaciones locales también. O sea, parecería, según lo que veo, que Estados Unidos avanza en una agenda, o sea que Estados Unidos opera de dos maneras, o a través de la multilateralidad, sobre todo en gobiernos demócratas, o a través de acciones unilaterales en los gobiernos republicanos. Entonces, he visto señales. Estados Unidos está planteando sacar el tema de Haití de la ONU. Vamos a llevarlo a la OEA, dice. La ONU ha sido infuncional, sobre todo por el bloqueo de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad. Y dice, vamos a llevarlo a la OEA. La OEA debe funcionar para esto. Debería aprobarse una misión de paz que complemente la labor que está haciendo Kenia. Obviamente eso no deja de tener retos, porque en la región están Colombia y Venezuela, que tienen posiciones, y Cuba también, que forma parte de la OEA, que tienen posiciones duras alrededor de cualquier fuerza de paz, porque eso recuerda la última, que fue la intervención de República Dominicana en el año 1965, a través de la Fuerza Interamericana de Paz. Pero en el caso de Haití hay diferencias radicales, porque Haití ya lamentablemente no es un Estado. Entonces, ese es uno de los movimientos norteamericanos. Ahora vemos esta iniciativa de Rick Scott con el objetivo de sancionar. Y a la par se ve avanzando el proyecto de constitución de Haití, que lleva a cierta racionalidad, porque señores, Haití tiene una democracia parlamentaria, yo quiero que ustedes lo sepan, o sea, en su constitución actual, hasta a nivel formal, ellos tienen una democracia parlamentaria. Dios. O sea, un país que no tiene ninguna institución democrática, en la realidad, en la práctica, tiene una constitución para Europa. Una locura. Entonces, esta constitución se parece más a la fisonomía de lo que es un país como Haití. Ahora, yo vi expresiones interesantes la semana pasada, controvertidas, y me gustaría traerlo aquí al rumbo de la mañana, de personas como Andy Dawaje. Andy Dawaje dice que la posición de la República Dominicana alrededor de Haití debería ser más radical, y debería ser promover el establecimiento de un gobierno de fuerza en Haití, que durante 30 años controle eso ahí, que ahí en democracia no hay manera de resolver ese problema. Bueno, eso lo puede decir un economista, aunque Andy tiene profundos conocimientos de economía política, pero o sea, en el planteamiento diríamos que el papel lo aguanta todo, o sea, se pueden hacer una serie de sugerencias, pero en la práctica
tú no puedes ir a sugerirle a otro país que asuma un dictador, aunque para darte en parte la razón a ti, Andy. A mí no, yo simplemente traduje lo que dijo Andy. Yo no estoy avalando esa posición. Bueno, yo dije, okay. traje el dato. Pues para darle un valor, aparte de lo que dice Andy, aunque no estoy de acuerdo, el mayor periodo de estabilidad en Haití lo vivió durante el régimen dictatorial, tanto de Baby Doc como de Papa Doc. Fue la época en la que Haití pudo mantener una estabilidad y un periodo de paz. Y qué triste es reconocerlo así. Efectivamente. Porque es verdad. Esa fue la única lamentablemente, que Haití tuvo un periodo con de todo paz. y un régimen de terror, obviamente a nivel político, pero tuvieron estabilidad. Tuvieron estabilidad. Y contrario a otras dictaduras, en Haití ese periodo no se aprovechó para la construcción de un Estado moderno. Contrario a lo que ocurrió en otros países. O sea que diríamos que en Haití, aunque tuvo estabilidad, no tuvo desarrollo. No tuvo desarrollo. O sea que no necesariamente una dictadura pudiera ahora mismo impulsar el desarrollo. Ahora, la realidad es que no hay luz al final del túnel. Lo que sí yo entiendo, y esto lo quiero también plantear más a fondo en mi comentario, es que tenemos que aprovechar esos vientos en Washington, porque hay un despertar en torno a la situación de Haití y la preocupación ya está pasando del discurso a los hechos, como esta acta de criminalización de las élites haitianas, porque en Haití hay un tema, señores, que las élites no tienen un compromiso nacional con su país, contrario a la República Dominicana. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, hay un dato muy interesante que aquí pasó desapercibido. La actual ministra de Salud de Canadá se llama Smart Michel. Ministra de Salud de Canadá, que fue designada por el primer ministro Carney, que ganó recientemente las elecciones. Y Smart Michel es hija de un ex primer ministro haitiano, del primer ministro del primer ministro, lo tengo por aquí. No, perdón, ella se llama Marjorie Michel, correcto. Y el ex primer ministro haitiano se llama Smart Michel, fue primer ministro haitiano. Entonces, lo que le quiero dejar dicho con eso es que, o sea, es haitiana la ministra de Salud de Canadá. Lo que le quiero decir es que hay una élite haitiana en Canadá, en los Estados Unidos, en París, que a diferencia de la República Dominicana no tiene un compromiso nacional. Y Estados Unidos sabe que parte de la élite haitiana está financiando y aupando a las bandas criminales que tienen a ese país desestabilizado y desorganizado. Y por eso esa ley bipartidista que se está tomando, porque son varios senadores, incluyendo a Shaheen, que es la senadora que hice referencia de demócrata de New Hampshire, que le envió una carta a Marco Rubio explicándole esa situación. Entonces, por eso ahora quieren esos senadores o el Congreso de los Estados Unidos sancionar a esas élites haitianas que están aupando a las bandas. Así que eso en parte es muy positivo, y nosotros seguir abogando por lo que hasta el momento hemos hecho, una solución multilateral que, aunque suena poética, es lo que nuestra diplomacia puede brindar a nivel internacional. Sí, y vamos a ver qué sale del diálogo en la OEA, que como decía Rafael Paz, se inició y que está debatiendo el tema. Yo quería referirme a lo que mencionaba Ernesto en relación a Estados Unidos antes de entrar en el tema de Haití, que es lo que está pasando, la lucha, la presión que le está poniendo el gobierno a muchas universidades, y que es sumamente preocupante, porque cuando uno mira la historia, nunca la represión a las universidades ha sido sucedida por algo positivo. Cuando se empiezan a cerrar universidades, a ponerles controles, ahí lo que viene es degradación social, fin de la libertad de pensamiento, de la innovación, y generalmente vienen periodos oscuros. Pasó, en el derrumbe de todas las grandes civilizaciones, pasa por el cierre y la represión de los espacios de pensamiento. Y es lamentable ver eso sucediendo en Estados Unidos, que ha sido una gran nación en términos de fomentar espacios académicos libres, plurales, innovadores. Y quiero en particular solidarizarme con los estudiantes dominicanos que estudian en la Universidad de Harvard.
Señores, eso dice la prensa Diario Libre que hay al menos 6 estudiantes dominicanos estudiando en Harvard que ahora, frente a la medida de Trump de prohibirle a la Universidad de Harvard tener estudiantes universitarios, pues se quedan en un limbo y no saben qué va a pasar con su futuro académico. Es una medida que se va a discutir en los tribunales, que ya hay un juez que la paró temporalmente, pero mientras tanto, esos 6 dominicanos en Harvard están en un limbo. Y te voy a decir algo, esos 6 dominicanos que están en Harvard tienen que ser todos brillantes. Porque a esa universidad, sea con beca o sea paga, usted no entra, sino porque usted es excelente académicamente. Así Señores, que ojalá que las autoridades dominicanas ya, nuestro consulado, embajada, pues le puedan dar algún tipo de apoyo. Oye, ante esas arbitrariedades, vamos a decir, él es profesor. Bueno, pero mire, bueno, tú hablas sobre eso. Sí, ante esas arbitrariedades de Donald Trump, se pudiera decir arbitrariedades, porque imagínate, quitarle los derechos a los estudiantes. Hong Kong abrirá sus universidades a estudiantes extranjeros vetados por Harvard. Vi que salió esa noticia. Y otra también que tiene que ver con Canadá es que los reyes del Reino Unido viajaron para Canadá a darle apoyo por el tema de la soberanía, ya que también Donald Trump quiere adherir Canadá a Estados Unidos. Esto se dio en... Está llegando tarde, Carlos, porque ya se pusieron de acuerdo. Este apoyo de Inglaterra no nada más se ha dado en esta ocasión, también en otras ocasiones. Nueva York, al amigo Aníbal Herrera. Es duro. ¿Cuál es el size, Juango? Ok, Juango es size 11. Aníbal, hermano, feliz inicio de la semana. Adelante. Gracias compañeros, a cada uno de ustedes, Ernesto, Rafael, Virginia, José, a Julio Alberto, a nuestro productor Joel, a los muchachos allá en los controles y a toda nuestra audiencia. Encantado de conectar con ustedes en una semana que ha comenzado caliente, ¿eh? Bastante caliente. Tú sabes que, bueno, no sé si Aníbal iba a agregar algo sobre eso. Mira, tú sabes que iba a decir algo, porque realmente es muy preocupante lo que nosotros estamos viendo, esos ataques a las universidades. Sí. Y sobre todo a la matrícula extranjera, señores. Según unos datos de la BBC, el 27% de los estudiantes de Harvard son extranjeros. Estamos hablando casi 7.000 estudiantes internacionales. Uno de cada 4. Eso. Pero esa tasa, por ejemplo, sigue incrementando porque... De hecho, yo le voy a decir una cosa. Los estudiantes extranjeros cada día tienen más presencia en universidades en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en China. Y esto representa un enriquecimiento cultural, pero sobre todo un aporte financiero importante para esas universidades. Si usted se pone a ver, por ejemplo, la matrícula de estudiantes, por ejemplo, que se va para España a estudiar. Señores, eso representa... La matrícula de extranjeros representa una cuota que sobrepasa el 50%, por ejemplo, en las universidades españolas. Y quizás me estoy quedando corto. Y lo único que está haciendo, o sea, cuando usted ve, por ejemplo, que el poder ejecutivo se quiere meter a un centro de pensamiento, eso es peligro por todos lados. Sí. Eso es peligro porque las universidades son espacios de creatividad, espacios de esparcimiento intelectual, son espacios autónomos donde a los jóvenes se les enseña a pensar. Usted puede estar en desacuerdo con un movimiento, con el movimiento woke que se exprese en una universidad de Estados Unidos, pero eso no le da derecho a usted intentar imponer una visión desde el Estado hacia una universidad, porque las ideas, ¿cómo es que se combaten las ideas? Con ideas. Las ideas se combaten con ideas, y siempre ha habido en los Estados Unidos, porque las ideas también han tenido como un ciclo ideológico, o sea, en distintos momentos de la historia se han expresado. En momentos, por ejemplo, de auge de la derecha, bueno, se expresan en las universidades movimientos de derecha. En los momentos de auge de la izquierda, bueno, se expresan en las universidades movimientos de izquierda. Entonces, eso es parte del ciclo ideológico que vive el mundo. Entonces, hay algo interesante para que la gente entienda por qué se toma la medida. No la justifico, para que la entendamos. Hay una lucha
por el poder. Es eterna, evidentemente, pero ¿qué pasa? La hegemonía del poder político global ha venido pasando desde Occidente a Oriente. Y esa lucha entre Estados Unidos y China también está permeando estas decisiones en torno a las universidades. Escuchen el siguiente dato, que interesante. En el año 2019 habían 370,000 estudiantes chinos en los Estados Unidos de América. Estamos hablando de administración demócrata. Esto ha venido, bueno, en este caso final de la administración Trump y pasando a la administración demócrata. Durante la administración demócrata, en 4 años, esto bajó de 370,000 a 277,000. Estamos hablando de una reducción bruta, en este caso, de 93,000 estudiantes chinos menos durante la administración demócrata. Al día de hoy, 2025, los ciudadanos chinos representan una quinta parte de admisión de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard. ¿Qué significa que una quinta parte de los estudiantes de esta universidad, la más prestigiosa del mundo, sean chinos? Que esa capacidad técnica, ese know-how, esos conocimientos los está recibiendo la nación que en este momento a nivel comercial y potencialmente a nivel económico y militar es la principal amenaza para los Estados Unidos de América en este conflicto por el dominio mundial. La lógica detrás de esta medida, más allá del wokismo, etcétera, 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 que estoy de acuerdo con Julio Alberto. Y del lobby judío. Estoy de acuerdo con Julio Alberto, pero la lógica es geopolítica. Y eso hay que entenderlo. Es parte de la lucha por la hegemonía. ¿Cómo las grandes naciones han venido convirtiéndose en las potencias o los grandes imperios hegemónicos a lo largo de los últimos 200 años? Siempre empezó primero en la academia, después en la economía y finalmente en lo militar. Pasó con el Imperio Británico y al Imperio Británico lo sucedió el Imperio Estadounidense. Ha sido así en los últimos 200 años. Quien controla las técnicas de producción, de investigación, quien controla el conocimiento, quien controla la innovación, tenderá a controlar posteriormente el mundo. Al menos en los últimos 200 años ha sido así. Y lo que busca Estados Unidos de América con estas medidas es evitar que accedan a su grado de conocimiento y tecnología ciudadanos de la principal, en este momento de la nación principal adversaria geopolítica de los Estados Unidos de América. ¿Ustedes saben cuánto es el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a la Universidad de Harvard? $9,000 millones. 9,000 millones de dólares. ¿Qué hizo Trump? Trump, cuando en la Universidad de Harvard se produjo una manifestación pro-palestina anti-israelí, una de la de los detonantes de todo este conflicto fue esa protesta. Entonces, se armó todo un debate en Estados Unidos acusando a la universidad de prácticas antisemitas, es decir, anti-israelíes, y de ser un foco de promoción ideológica de la agenda woke. Recuerden también que Estados Unidos dejó de fondear los programas de apoyo a la diversidad, a la inclusión, etcétera, que es, digamos, el núcleo central financiado por el Estado de lo que era de lo que es esta agenda. Al hacer esto, se frizan una serie de fondos. El gobierno norteamericano le frizó $2,000 millones en financiamiento, y Trump amenazó con frizarle los $9 billones. Ahora, Harvard tiene como $59 billones en su patrimonio. O sea, es un patrimonio enorme, para que ustedes sepan. Sí. Entonces, tú tenés 1 de cada 4 estudiantes siendo extranjeros en una universidad que recibe gran financiamiento norteamericano. Pero los extranjeros pagan el doble y el triple que los locales. Pero está bien. Entonces son parte de los que también financian la universidad. Lo que estoy diciendo es como que hay una discusión que no es tan plana. O sea, yo no estoy diciendo que o la administración o los estudiantes extranjeros. Yo soy pro estudiante extranjero. Yo estudié fuera del país, tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea, yo creo en ese sistema. Y creo que es uno de los pilares esenciales de la universalización del conocimiento. Ahora, lo que estoy diciendo es que la discusión no es tan plana.
que no necesariamente es una posición de no quiero estudiante extranjero, es un tema de cómo se financia, es un tema de ciertas políticas. Judío, hermano, sí, claro. El lobby judío. Eso es el lobby judío que está metiendo su billete. Pero tú eres antisemita. No. ¿Por qué tú dices lobby judío como que si eso es un crimen? No, para nada. Para nada. Pero no digas no, jamás. Oye, eso es peligroso porque esos cortes corren y luego eso puede generar repercusiones que uno que uno no se lo imagina, jamás. Pero estoy diciendo porque parte de la indignación que siente la administración Trump fue que a raíz de los ataques de Hamas a Israel, aquel fatídico octubre, correcto, hace ya varios años, se desataron una serie de protestas pro-Palestina, porque mucha gente salía, utilizó esa causa que lamentablemente fue una tragedia para reivindicar la causa palestina. Entonces, el gran foco, uno de los principales focos de esas protestas pro-Palestina fueron las universidades. Y entre ellas estuvo Harvard y hubo otras universidades en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Entonces, a raíz de eso, entonces se comenzaron a generar una serie de acusaciones de que en las universidades estadounidenses no se estaban tomando las medidas adecuadas para eliminar el antisemitismo. Y, diríamos que se contextualizó de esa manera, se marcó de esa manera, y eso es parte de los argumentos que esgrime Trump para intentar, diríamos, que Harvard tome las medidas que él entiende que debe tomar ahora. Cierro diciendo que siempre es peligroso que un presidente se meta a las universidades. Para mí eso es catastrófico, para mí eso es inaceptable, eso es impensable en Europa. Y eso lo que va a continuar provocando es que la gente siga viendo otras opciones, que la gente siga viendo otras opciones para desarrollarse, y lo único que va a hacer Estados Unidos más débil, porque los estudiantes extranjeros en Estados Unidos lo hacen mucho más fuerte. Señores, ojalá nosotros, lo voy a poner en el caso dominicano, que los haitianos que vengan para acá estén metidos todos en las universidades, porque ese tipo de migración que nosotros necesitamos, cualificada, gente formada, gente que venga a aportarle a un país, gente que venga a generar empleo o a trabajar en nuestras empresas. Los países tienen, por ejemplo, ¿y ese ejemplo? Alemania, te voy a poner otro caso. No, claro, porque los haitianos, pero es que las migraciones cualificadas que necesitan. Es su derecho. República Dominicana necesita migraciones cualificadas. Haití necesita todo su técnico, todos sus profesionales que se vayan para allá yo quisiera que los que vengan para acá sean migraciones cualificadas. Exacto. Yo no me opongo por oponerme a la migración. De todos lados. Yo lo que quiero es que venga cualificada. De Argentina, de Perú, de Venezuela, Alemania, de Colombia, por ejemplo, de México. Es tan celosa con el tema de las migraciones que ellos preparan, y eso de Europa, ¿verdad? Preparan planes de integración cultural, le financian el aprendizaje del alemán a los migrantes, le financian una serie de cosas para integrarlo a la cultura, porque el objetivo es que se integren a la cultura. Ahora, claro, el que no se integra a la cultura, para afuera. El que no pueda convivir con esta cultura, para afuera. Eso yo estoy de acuerdo. Ahora, el que se integra a la cultura, el que respeta las leyes, el que va a trabajar, el que va a aportar, el que va a estudiar. Pero ven acá, pero eso es un lujo para cualquier país. Claro. Es un lujo para... Tú fueras un lujo para los Estados Unidos. Gracias, que tú estudiaste allá, tú fueras un lujo. Pero yo... Mira qué es lo que pasa. Yo creo... Y el núcleo de lo que está pasando en el país. El núcleo de la discusión es el siguiente. Lo que está pasando en el país. El núcleo de la discusión es lo siguiente, mira. Nosotros hemos sufrido enormemente la fuga de cerebros, por ejemplo. Dominicanos que se van a estudiar fuera. Nosotros hemos mandado más de 100,000 dominicanos a estudiar universidades fuera del país. Muchos de ellos se quedan, porque aquí en el mercado laboral dominicano no hay espacio para esa gente, porque no nos hemos diversificado al nivel, ni hemos mejorado los ingresos, ni hemos quitado la burocracia para que emprender sea mejor aquí. Y se benefician de eso España, se beneficia de eso Estados Unidos. Pero si tú lo miras desde el punto de vista de Estados Unidos, o Canadá también, en el caso haitiano, ¿tú sabes cuál es uno de los principales problemas que tiene Haití? Que los profesionales, los técnicos, los intelectuales, toditos están en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y los otros, los que no han podido entrar a esos países, vinieron para acá. Eso es verdad. Entonces, pero si esa élite intelectual, por ejemplo, formada, emprendedora, que viene a respetar nuestras leyes, que viene a aportarle al país, eso no es el problema. El problema pero es cuando que resolvamos el problema de ocupación, entonces podemos pensar de manera inteligente en una migración
controlada. Pero nosotros no estamos ni siquiera en condición de pensar eso ahora mismo. Nosotros tenemos que fortalecer el Estado Dominicano y nos estamos como moviendo de discusión, yo lo sé. Pero al final de lo que se trata es de que Estados Unidos tiene el derecho de fijar la prioridad de su sistema educativo y de hacerlo de manera estratégica. Inglaterra lo hizo durante mucho tiempo. Lo hizo Alemania, lo hizo China. China lo está haciendo ahora mismo. Enfocándose en objetivos geoestratégicos al final. Todo lo otro es hipocresía de los imperios. Toda la otra discusión que tú estás viendo, si tú ves a China, a Alemania, a Francia criticando a Estados Unidos por la medida que está tomando ahora con su sistema educativo, todo eso es hipocresía internacional. En los momentos clave, por razones geopolíticas, todos reorientan su política y la educativa es fundamental. Claro. La educativa es fundamental. Que estemos o no de acuerdo es otra cosa. Yo te digo, no estoy de acuerdo. Está bien, hay que ponerse en el drama de un estudiante. No, pero te estoy diciendo, no estoy de acuerdo. Ahora está en el limbo, que está estudiando allá y está en el limbo. No, y una medida completamente arbitraria, sin planificación. planificación. Claro, ¿qué va a hacer? Porque ahora si tú me dices, eso es inhumano. Si tú me dices que tú ves, no, pero es que si tú me dices que el perfil de un estudiante te da que, o sea, si una persona que tiene antecedentes penales o es una persona que realmente comete un acto que vulnera la convivencia de ese país o hace algo, tú dices, espérate, no, ya esas son otras 500. Ahora, una gente que está enfocada estudiando y que venga este señor con una medida arbitraria. Pero bueno, vamos a seguir, señores. Finalmente, no sé si tienen otro tema. Interesante. Hay otro tema. Dale breve, que casi no vamos. En Venezuela. Chicos, ¿me escuchan? Hubo de que lesiones. Hola. Pero perdón, tenemos a Aníbal. Adelante. Sí, me gustaría aportar un poquito con relación al tema. Ustedes habrán escuchado esa expresión que dice que la democracia, la paz, no es más que la guerra por otros medios, ¿no? Yo pienso que aplica perfectamente con la discusión que estamos teniendo sobre el tema. Indudablemente que esto es parte del interés nacional de los Estados Unidos en su lucha por la supremacía mundial. Lo que estamos viendo uno lo puede analizar en función del interés particular de quienes resultan afectados, como decía Julio hace un segundito, pero el escenario, digamos, la película completa gira en torno a ese interés que hay de protegerse. Miren ustedes cómo las universidades europeas inmediatamente explota la cuestión, se ponen a disposición, vengan todos esos cerebros, los estamos esperando con los brazos abiertos para recibirlos, para nutrirse de esa potencial fuga de cerebros que pudo haberse producido, porque yo estoy convencido de que esto no va a llegar a los extremos. Ya de hecho hay un pronunciamiento de un juez en los Estados Unidos precisamente suspendiendo la medida que había anunciado Donald Trump. Entonces, esto hay que verlo precisamente a raíz de esa batalla que hay por la supremacía mundial y en la cual, pues, los cerebros, para llamarlos de una forma un poco representativa, se está buscando proteger, cada quien está buscando cómo posicionarse mejor en el escenario mundial. Es cierto que habrá derechos individuales, que habrá particularidades que resulten afectadas, pero al final lo global es lo que predomina en medio de todo este debate y son hechos que se van a estar produciendo, no va a quedar en este escarceo que ya ha llegado a lo legal, pero va a seguir por otras vías, porque al final lo que subyace en todo esto es la guerra en medios de paz y de democracia, a través de cómo tú coartar si no te conviene, o si te conviene también el derecho a la educación, en medio de toda esta guerra, como he dicho, que se está dando en tiempos de democracia, en tiempos de paz. El tema, y estoy de acuerdo, Aníbal tiene una posición parecida a nivel de análisis, como la que Rafael sostiene y sostengo yo. Es bueno que los amigos y amigas se entiendan. Cuando uno analiza un fenómeno, uno trata de desapegar sus emociones de dicho análisis. Por lo tanto, no quiere decir que es lo que deseemos. Correcto. O muchas veces ni siquiera que estemos de acuerdo. Analizamos para entender la realidad. Y concluyo diciendo lo mismo que argumenté anteriormente. Esto es parte de una lucha geopolítica en donde Occidente ve que está perdiendo poder ante Oriente y está buscando de todas las formas posibles ralentizar un proceso que aparentemente es inevitable. Y es el cambio de las esferas de influencia que se conformaron a partir del final de la Segunda Guerra Mundial
a un mundo más multipolar, en donde no tendremos una gran sola potencia hegemónica, ni siquiera un bloque de dos grandes potencias hegemónicas, sino que tendremos diversos bloques de grandes potencias en sus áreas de influencia. Eso me da miedo. Es un mundo, a mí me genera interés. ¿Tú sabes por qué me da miedo? Me genera mucho interés. Porque el día que el contexto internacional no sea aceptable para los americanos, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que ha pasado antes. Lo que ha pasado cada vez que un imperio entiende que lo están haciendo replegar. Sin embargo, comienzan a sonar los cañones. Claro, la guerra. Esa es la realidad. Esa ha sido la historia de la humanidad. Esa es la historia de la humanidad. Mientras el hacha va y viene de las 10 mejores universidades del mundo, de las 10 mejores universidades del mundo, tú tienes como 8 universidades chinas. ¿Cómo? Claro que sí. Tú ¿Y usted está contento la por eso? posición número yo lo uno, veo como contento. Usted como Charlie Mariotti, que se pone contento con eso. No. Charlie. No. Hay que traer a Charlie Mariotti. Yo no me pongo contento. Charlie es pro chino. No. Él dice que no, pero en el fondo él tiene un sustrato. Yo soy pro occidental, porque yo creo en el Estado de Derecho, yo creo en el check and balance, yo creo en esas instituciones que para mí han sido formidables que ha creado Occidente. Ahora, lo que te estoy diciendo es que mientras es la realidad, ataca a las universidades, por ejemplo, tú tienes la principal universidad del mundo es Harvard, ¿verdad? Esa está en el número 1. Pero la número 2, tú tienes la Universidad Academia de Ciencias China. La número 3, tú tienes la Universidad Científica y Tecnológica de China. La número 4, la Universidad de Pekín. La número 5, la Universidad de Nanjing. La número 6, la Universidad de Shanghái. La número 7, la Universidad de Tsinghua. La número 8, la Universidad de Sun Yat-sen. La número 9, la Universidad de Yale. Y la número 10, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, MIT. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? De las 10 universidades que más promueven la investigación y el desarrollo y que están mejor rankeadas, hay 2 estadounidenses y hay 8. Pero yo te voy a decir la diferencia. O sea, no estoy diciendo, déjame rectificar, porque cuando yo voy a decir un tema, entonces me dicen que yo soy pro China. Pero cuando ellos lo dicen, entonces se enfocan en el análisis. A mí me etiquetan, pero ellos son independientes. Ellos son analistas independientes. Yo no estoy a favor de lo que yo estoy planteando. Es más, yo le voy a decir, yo soy pro-occidental. Oiga, pro-occidental. La realidad es que esas 8 universidades. Una información porque esto es un programa de información. La realidad. Si somos pro-occidentales, tenemos que estar preocupados por esa realidad. Claro, tenemos que admitir que no vamos a tapar el sol. Oye, lo que dice. La realidad detrás de todos esos nombres de universidades chinas. La realidad es que esa es una o 2 universidades chinas. En la realidad. Todo eso es parte de un solo centro, porque en China no hay diversidad. En China todo es parte de un sistema centralizado. ¿Ese es el análisis o ese? No, esa es la realidad. O sea, eso no es una opinión. En China todo es parte de un sistema planificado y centralizado, donde el Estado y el Partido Comunista Chino es que define las políticas centrales. Claro. Eso le da mucha coherencia a su política pública a lo largo del tiempo. Y hay un proverbio chino muy interesante, sabiduría oriental, que dice: hay que entrar a la jaula, a la guarida del tigre, para así poder atrapar sus cachorros. Lo que está intentando Estados Unidos es que no le sigan entrando a la guarida. Exacto. Que no le sigan sacando los conocimientos, el know-how, las técnicas, porque es que le están comiendo los cachorros. Dale, Isidro.